La palabra de Dios hoy está en Mateo, capítulo 5. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Amén. Bueno, mis hermanos, hay un personaje por aquí, por estos lados de los Emiratos Árabes, que impide a los hermanos escuchar, o que quiere impedir a los hermanos escuchar la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios como está escrita, obedecerla como está escrita, que es hacia donde nosotros queremos caminar. Nosotros queremos caminar hacia irnos perfeccionando cada día más en la palabra de Dios. De eso se trata la palabra de Dios, ¿cierto? Por esta razón el Señor levantó pastores, evangelistas, maestros. Dice la palabra de Dios que para perfeccionar el cuerpo de Cristo, para que cada uno nos vayamos perfeccionando y nos vayamos santificando. ¿Qué es esto de santificarse? A ver, ¿qué es esto de santificarse? A ver, ¿quién me quiere recordar? ¿Qué es santificarse? Pastor, el Señor, mire que el Señor dice que debemos de orar sabiendo que pedimos, ¿no? Porque la santidad no es decir, no, es que pues, murió y es santo, no. La santidad es pedirle al Señor que nos permita apartarnos del mal. Okay. O sea, apartarse del mal es santidad. Apartarse del mal. Por eso le pedimos, por eso en la oración yo le pedí al Señor que nos regalara a cada uno santidad. Okay. Porque si nosotros estamos en santidad, pues le pedimos al Señor que no nos permita caminar hacia lo malo, estar en lo malo. Porque el Señor fue santo cuando Él vino, Él va a ser santo por siempre, ¿no? Pero el Señor, Él es varón perfecto en santidad, porque el Señor cuando vino en carne, Él no venía a hacer. ¿Alguien más que me quiera decir qué es caminar hacia la santidad? ¿Qué es esto? Pastor, tengo entendido que santidad es no practicar el pecado. Ok. No, hay una palabra que dice Okay. cuando no No practicar el pecado. Santidad es no practicar el pecado. Ok, no practicar el pecado. Sí, está bien. Aunque es un poco limitada esa respuesta, ¿no? Le falta de pronto un poquito. No practicar el pecado. Ok. Esa es la santidad. Mi hermana Victoria decía que la santidad es apartarse del mal. También está bien, pero también le falta. No practicar el pecado, apartarse del mal. Pero hay otra parte que le falta. ¿Qué le falta? ¿Qué es buscar la santidad? ¿Qué es? ¿Qué más? Obedecer los mandamientos, agradar al Señor Jesús. Gracias, mi hermana. Obedecer la ley de Dios, obedecer la palabra de Dios. Correcto. Porque mire, si uno dice apartarme del mal, sí, está bien, yo trato de apartarme del mal. Puedo caer en algún tipo de religiosidad, tal vez. Pero si yo digo, me quiero apartar del mal, pero no tengo en cuenta lo otro que es igualmente importante, que es obedecer la palabra de Dios, pues como que algo falta, ¿no? Como que algo está ahí como cojo, ¿no? Entonces es importante eso. A ver. Obedecer la palabra de Dios, obedecer la ley de Dios. Y aquí hay algo muy interesante, porque es que se está predicando mensajes que confunden mucho a las personas. Mensajes que distorsionan la palabra de Dios. Y les voy a citar un ejemplo ahora. Yo quiero hacer una pregunta.
si yo, vamos directamente al punto. Hay una crítica acerca de la enseñanza de los alimentos inmundos. Corrijo, de comer vianda inmunda. Bueno, sí, comer vianda inmunda. Hay una crítica que quiero llevarla a la palabra de Dios, porque es que todo esto cuando se lleva en un sentido religioso y especialmente en un sentido de agradar a las personas, hacer que las personas se sientan cómodas, confortables, y esa es una de las distorsiones de la palabra de Dios, cuando algunos personajes están enseñando de que yo tengo que hacer que las personas estén cómodas, abro comillas, gozosas o en gozo. Y entonces para que las personas estén gozosas, pues yo no les puedo quitar el gozo de comer cerdo. El gozo de comer cerdo. Y ahí está el gozo de muchos. El gozo. Entonces hay pastores o predicadores como nosotros que le estamos quitando el gozo a las personas, entre comillas, ¿no? Le estamos quitando el gozo a las personas. Entonces somos nosotros los que, en definidas cuentas, los que estamos estableciendo mandamientos, estatutos, decretos, o es la palabra de Dios, o es el mismo Dios a través de su palabra. ¿Somos nosotros o quién es? ¿Quién es? Por eso es importante para mí acordarme, no me acuerdo todavía si era Demas o alguien, un personaje de la Biblia, que impide a los hermanos, a los que quieren acercarse a la palabra de Dios, se los impide. Eso es muy importante, ese pasaje que quisiera, si algunos lo tienen por ahí a la mano, que me lo regale. Entonces, a ver, el gozo de la palabra de Dios, ¿de cuándo acá se convirtió el gozo en comer cerdo? Comer cerdo es el gozo de la palabra de Dios. Comer cerdo. Que si no como cerdo, entonces, y eso ya lo convirtieron en una cuestión de que o comes cerdo y estás gozoso, o no comes cerdo y no hay gozo en tu corazón. Vea cómo se distorsiona y cómo se manipulan a las personas, ¿no? Ese tipo de predicadores mentirosos. Son predicadores mentirosos, son engañadores, son falsos maestros, no enseñan la palabra de Dios, enseñan y distorsionan la palabra de Dios. Como si yo tuviera que andar enseñando, o como si yo tuviera que andar buscando la manera de hacer que los hermanos pues anden felices, dicho de otra manera. Como si un predicador tuviera la necesidad o la obligación de andar buscando que la feligresía o los hermanos que se congregan pues estén siempre felices. O sea, que si no están felices es porque, bueno, o sea, yo estoy fallando. O sea, yo como predicador estoy fallando si yo impido de alguna forma, con alguna enseñanza bíblica, que los hermanos pues pierdan, abro comillas, su gozo, cierro comillas, su gozo, o sea, el gozo que ellos quieren enseñar, ¿no? El gozo. Entonces, este mensaje lo quería como tal vez llamar de esta manera, ¿no? El gozo de comer cerdo. Ese es el gozo de la palabra de Dios. Quiero que escuchemos algo, mis hermanos, porque eso es importante compartirlo. Así como estas enseñanzas se dan a nivel abierto, yo también las hago a nivel abierto y aclaro a nivel bíblico, lo que enseñamos. Me parece importante, trascendental, vital, mostrar que nuestras enseñanzas que estamos dando es de la palabra de Dios, no de mi corazón engañoso. No de mi corazón perverso, como dice la palabra de Dios, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Entonces, si yo me rijo por mi corazón, pues mi corazón me va a llevar a enseñanzas engañosas y perversas.
Por eso existe la palabra de Dios. Por eso existe la palabra de Dios. Para que la palabra de Dios trace el camino que yo debo seguir. Ella traza mi camino. No es mi corazón. No es el deseo mundano, carnal, mío, humanista, de querer traerle gozo a los hermanos para que ellos se sientan contentos. Y de paso, pues no es quitarle el gozo a los hermanos de que hagan como quieren, como que cada uno queremos hacer, ¿no? Entonces, como que cada uno, pues hagamos como nos guste, hagamos como nos parezca mejor, hagamos como mejor me sienta yo. Entonces, si yo hago de esta forma y me siento bien por ahí, pues yo como predicador, ¿quién soy para quitarle a usted su gozo de hacer las cosas como usted se sienta bien? De hacerlas como usted se sienta bien. No, pues, ¿qué predicador tan malo? Quitándole el gozo a los hermanos. A ver, vuelvo y les digo, mis hermanos, hay un camino angosto, trazado a través de la palabra de Dios, no de nosotros. Así que pues si alguien dice, y yo estoy en todo abierto a siempre escuchar con la palabra de Dios, no con argumentos personales. Porque donde viene un argumento personal, pues, pues allí no hay sabiduría, no hay temor de Dios, no estamos siguiendo la lámpara que es a nuestros pies la palabra de Dios. Porque lámpara es a mis pies tu palabra, esa es la lámpara, la palabra de Dios. Así que si la palabra de Dios no es mi lámpara, pues todo lo demás que esté por ahí tratando de mostrarme un camino es falso, es falso. No importa el predicador que lo diga, es falso. Por eso yo quiero hablar y exponer estas mentiras como las están diciendo y como quieren traer confusión a los hermanos. A los hermanos que sí quieren seguir la palabra de Dios. Y vuelvo y les digo, mis hermanos, esto no lo inventamos nosotros. Esto está escrito acá, en las escrituras, y lo mandó a escribir el Señor, y usó a sus profetas y a los que Él mandó a escribir la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios. Hasta el momento, pues yo no he escrito absolutamente una coma a la palabra de Dios. Yo no le he escrito nada a la palabra de Dios. No he trazado ningún mandamiento, decreto, estatuto, absolutamente, dentro de la palabra de Dios. Entonces, por eso quiero hacer este ejercicio en este día. Y quiero demostrar las mentiras que se predican. Las mentiras que se predican, el engaño que hay. El engaño de no enseñar la palabra de Dios con el argumento de que pues yo tengo que mantener a los hermanos gozosos, que yo no le puedo quitar el gozo a los hermanos. Quiero que escuchemos estas mentiras. Ya es tiempo, ya es suficiente y las mentiras ya hay que exponerlas y hay que sacarlas a la luz y ya es suficiente con tanta mentira y tanto engaño hacia los hermanos. Les repito, mis hermanos, si alguien piensa que estamos predicando, por favor nos dice, eso no está en las Escrituras. Si usted me dice eso no está en las Escrituras, yo lo acepto de todo corazón. Le digo, perdóneme, no está en las Escrituras. Pero si está en las Escrituras, creo que a nosotros nos toca pedirle perdón a Dios, no a nuestros hermanos, a pedirle perdón al Señor. Por lo que hagamos, que esté en las Escrituras y que nosotros que estemos violando la palabra de Dios. Y esto lo voy a hacer público, porque esto ya basta del engaño. Ya basta de la mentira, ya basta del engaño, ya basta. Ya estuvo bien. ¿Ya estamos viendo la pantalla? ¿Sí? Bueno, entonces quiero que escuchen esto muy bien. Escuchen muy bien. Así que sigamos lo que Escuchen. contribuye al gozo, a la paz y a la mutua edificación. No destruyamos la comida. Permítame. Todas las cosas a la verdad Ok. son limpias. Permítame un momentito. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Eso es malo. El pecado no es comerme el cerdo. El pecado. Quiero que empecemos por acá. Yo quiero que ustedes me respondan bíblicamente. ¿Dice las Escrituras si es pecado comer cerdo, sí o no? ¿Dice o no dice? Yo creo que ustedes me respondan esa pregunta. Sí lo es un alimento impuro, pastor. ¿Sí lo dice? Gracias, mi hermana. Amén, sí, Señor. Sí lo dice. Pastor, el Señor Jesús dejó claro
cuáles son los alimentos que debemos comer y cuáles son los alimentos que no debemos comer. O sea, no lo debemos hacer. Amén, mi hermana. Amén, mis hermanas. Les decía, ya está bien, ya está bueno el engaño. Ahora, mire. Ok, vamos otra vez. El hombre haga tropezar a otros con A ver. lo que come, eso es malo. El pecado no es comerme el cerdo, El pecado no es comerme el cerdo. Y ojo a lo que sigue, mis hermanos. Ojo a lo que sigue. Ojo a lo que sigue. El pecado no es comerme el cerdo. Y yo veo en la palabra de Dios que sí dice que el pecado es comerse un animal que no fue creado para eso, que es un animal inmundo como comida. Y por tal razón la palabra de Dios dice, es pecado. ¿Lo dice o no lo dice? Lo dice literalmente. Levíticos capítulo 11, literalmente lo dice, literalmente. Sigo. pecado es hacer que el otro no se lo coma y El pecado es hacer que el otro no se lo coma. Y ahí empezamos con la distorsión de la enseñanza de la palabra de Dios. El pecado es hacer que el otro no se lo coma. ¿Cómo queda eso en las Escrituras? ¿Cómo queda eso? O sea, ¿qué es esto? Dios mío, ¿qué es esto? O sea, ahora es pecado. A ver, ¿cómo lo podemos decir? Prohibir el pecado se convirtió en pecado para el Señor. Gracias, mi hermano, por sacarme de ese aprieto. Así de sencillo. Así de sencillo. No lo pude haber dicho mejor. Prohibir el pecado se convirtió en pecado. Gracias, mi hermano. Qué bueno eso. Prohibir el pecado se convirtió en pecado. El pecado no es hacer que las personas sigan la palabra de Dios. El pecado es prohibirles que pequen. Prohibir a una persona que peque es pecado. Ahora la cosa cómo cambió. ¿Cómo cambió? La distorsión de la palabra de Dios. Quiero irme un poquito más atrás ahora. Quiero que escuchemos un poquito más atrás. no estoy defendiendo comer cerdo, a mí siempre me ha gustado comer cerdo. Pero si a usted no le gusta, no se lo coma. Pero no contriste al otro. No lo asuste, no lo amenace. Ok. O sea, no está bien, entre comillas, asustar a una persona que está cometiendo un pecado que lo va a llevar a la perdición. No asuste a alguien que está cometiendo un pecado. No lo asuste. No lo asuste. ¿Qué es pecado? Violación de la ley de Dios. Eso es pecado. Pero, pues yo mejor no asusto a nadie que está cometiendo un pecado. Mejor no lo asusto. Pues, ¿por qué no lo asusto? Porque, pues, yo quiero que él esté feliz. Yo quiero que él esté contento. Yo quiero que él tenga su gozo en pecar. Su gozo en pecar. No se lo coma usted. Deje que el otro se lo coma. De esa manera, hay gozo. Dice, De esa manera hay gozo. El gozo de pecar. Esa prédica debería llamarse el gozo de pecar. Así debería llamarse. El gozo de pecar. El gozo de violar la palabra de Dios. El gozo de sentirme bien dentro de mis concupiscencias. El gozo de hacer lo que a mí me parece que está bien, a mi parecer, porque me causa satisfacción, alegría. Estoy feliz violando la palabra de Dios. Estoy feliz violando el mandamiento del Señor. Entonces, como estoy feliz, pues nadie me tiene que quitar mi gozo. Yo no puedo contristar a nadie, entre comillas, quitarle su gozo de pecar, porque mi obligación tal vez como predicador es enseñar o mantener a las personas felices.
mantener a las personas contentas, mantener a las personas llenas de concupiscencias, de pecados. Y si un predicador le quita ese gozo a esa persona, pues ese predicador está pecando, dicho de otra manera, según este tipo de enseñanza y según este tipo de predicadores. El gozo de pecar. Vea cómo debería llamarse esa predicación, el gozo de pecar. ¿Está prohibido en la palabra de Dios o no está prohibido? ¿Qué dice el Señor que va a hacer cuando Él venga por segunda vez? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Por qué a las personas les gusta escuchar este tipo de enseñanzas? ¿Por qué a las personas les gusta seguir a un ciego? Gracias, mi hermana. Gracias, mi hermana. A un ciego. A un ciego. ¿Por qué las personas se gozan en seguir a un ciego? Seguir a un ciego. No les predican la palabra de Dios, pero se gozan en seguir a aquel que les predica lo que les agrada. ¿Cómo dice? Se amontonarán muchos. Palabras halagüeñas. Palabras halagüeñas. Pero también habla la palabra de Dios sobre comezón de oír. Habla la palabra de Dios sobre se amontonarán personas conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. En este tipo de enseñanza se habla sobre no contender sobre opiniones. No contender sobre opiniones. Aquí no estamos contendiendo sobre opiniones. Aquí estamos predicando la palabra de Dios. Las opiniones son todo aquello que está por fuera de la palabra de Dios. Todo lo que esté por fuera de la palabra de Dios, esos son opiniones. De lo que hablamos nosotros es de la palabra de Dios. Cuando yo establezco una opinión, estoy hablando de mi pensamiento o de mi concepto personal. No de la palabra de Dios. No de la palabra de Dios. No estamos haciendo holocaustos. El enseñar acerca de la vianda inmunda no tiene nada que ver con ningún holocausto, como lo hace ver este señor predicador. No es ningún holocausto. No tiene nada que ver. En ninguna parte de la palabra de Dios dice que dejar de comer vianda inmunda es un holocausto. En ninguna parte de la palabra de Dios dice, esta parte es bien interesante, dice, nada es inmundo en sí mismo. A ver, citando y mal interpretando y manipulando las escrituras. Entonces, se cita dentro de esta enseñanza, se citan pasajes de la palabra de Dios, obviamente manipulados, y uno de ellos es, nada es inmundo en sí mismo. Nada es inmundo en sí mismo. A ver, o sea que todo, yo puedo comer absolutamente de todo porque nada es inmundo. Nada es inmundo. O sea, se puede consumir de todo porque pues, está bien. Cualquier cosa, insecto, animal, lo que sea, no importa, usted se lo puede consumir porque nada es inmundo en sí mismo. Y esta es la manera de manipular la palabra de Dios, usando por fuera de los contextos las escrituras. Pastor. Mi hermana. Bueno, yo había hablado con una hermana de la congregación. Sí, señora. Y yo le había comentado porque ella me había hablado la otra vez de la situación de su esposo. Y así como yo le dije a Mauricio la vez pasada, cuando él preguntó sobre el pecado y el arrepentimiento, yo le expresé a él, de pronto yo no me hice entender bien, y yo le dije que pues pecado era tener claro el entendimiento sobre lo que yo estaba haciendo, lo que me apartaba del Señor, porque eso es lo que a mí las escrituras me muestran, por ejemplo en Hechos, que ellos no tenían el Espíritu Santo y después viene la promesa, como el Señor les había dicho, y yo tengo entendido que en Isaías también se habló de una promesa del Espíritu Santo, de que ellos sabrían quién iba a ser su Dios y
y que su ley iba a estar escrita en sus corazones. O sea, había entendimiento hasta ese momento. Ellos, por medio de las ordenanzas y la ley, sabían que eso era malo, esto era malo, esto era malo, esto era malo, esto merecía un castigo, y para cuando viniera el Espíritu Santo podían ir más allá, porque todo el mundo sabe que mentir es malo, todo el mundo sabe que hay una cantidad de cosas que la ley misma de los hombres las establece como un delito. Sin embargo, la gente lo hace. Entonces, yo creo que cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, podemos entender que no solamente es malo ante la ley de los hombres, sino que es un pecado que nos separa, que es quebrar la ley de Dios. Sinceramente, yo esa doctrina no la he podido comprender. ¿Por qué? Porque yo he leído, ¿sí?, que el Señor le habla a Moisés y le dice que Él le va a dar unos estatutos y un pacto. Que había un pacto con ellos, ¿no? Y les dice cómo tenían que vivir bajo, digámoslo así, el gobierno que establecía el Señor. Era un ministerio que estaba estableciendo. Eso yo me entiendo cuando yo leo Levíticos. Sí, y en ese ministerio y todo este culto y todo esto, pues hacen ceremonias por absoluto. Yo creo que el que ha leído Levíticos se da cuenta que hay ceremonia por todo y que ceremonialmente ellos tenían que estar limpios. Okay. Y para estar limpios ellos tenían que abstenerse de alimentos, en el caso del cerdo y algunos animales que él describe ahí, así como de otras acciones, de otras cosas. Entonces, yo sigo leyendo y dice incluso que, por ejemplo, si una persona está en adulterio, el pueblo tenía que sacarle y ajusticiarle, coger la piedra, matar la piedra. Y quien no cumpliera eso también estaba quebrantando la ley. Entonces yo decía dentro de mí, bueno, si todo esto son estatutos y leyes, porque yo se lo preguntaba al Señor en oración, ¿cómo nosotros podemos pedir que queremos cumplir sus estatutos? Si en este momento nosotros no podemos tomar justicia por nuestras manos como el Señor demanda en la palabra. Hay muchísimas cosas que están escritas ahí, no solamente la prohibición de comer los animales, ciertos animales, sino muchas cosas que nosotros no podemos cumplir. Entonces tomaremos una ley nada más y la demás, ¿qué diremos? No, Señor, mira, lo que pasa es que no podemos cumplir. No, y es fácil para muchas personas que no les gustan los camarones o el cerdo o lo que sea que digan, pues no lo como, ya fácil. Pero yo a veces digo, sinceramente, es abstenerse a un alimento o es más bien mi comportamiento, como la palabra también me dice, que cuando yo tengo el Espíritu Santo, yo puedo dar frutos. Y no son obras de la carne, son frutos de un Espíritu Santo, que también las describe son comportamientos de la persona que da testimonio, más de los alimentos que lleva la boca. O sea, pastor, yo he entendido eso y yo por eso no puedo decir nada. Yo soy sincera ante todos. Yo no quiero cargar absolutamente a nadie con esto. Okay. A nadie. Yo no quiero cargar a nadie con esto que es un velo, puede ser que yo no sea el momento de entender muy bien esa doctrina. Porque yo voy y leo, por ejemplo, la parte donde Noé le dice, sube estos alimentos que son limpios y los que no son limpios. Pero nunca le dice, no es que no te los vayas a comer. Porque después de que él baja, dice luego, todo lo que se mueva y toda la vegetación te serán de mantenimiento, te serán de alimento. Entonces yo ahí digo, bueno, entonces, ¿por qué más adelante cuando establece este ministerio del Levítico y todo esto, pues él decide que esos alimentos no? Entonces me voy a Isaías 65 habla de que estos personajes, estos padres, que ellos que salieron de Egipto, pues hacían como querían. Y el Señor dice en 66 pues que Él iba a castigar cuando vinieran a aquellos, porque es que a cada uno va a castigar por su obra. A ellos los castigará porque ellos derramaron sangre de una manera no debida y porque habrán comido en el momento en que les dijo el Señor, no van a comer, no van a hacer esto, no van a hacer esto, y van a hacer así, así, así. Entonces, yo le decía a ella, por ejemplo, ella me habló de Isaías 66, de esos pecados. Entonces yo digo, yo pagaré por los pecados de aquellos.
yo pagaré por mis obras, por mis pecados. Porque yo no estoy en esa condición del tiempo de los levitas. Yo estoy acá, yo nací en Colombia. Yo he pecado, yo he fornicado, ¿sí? De diferentes maneras. Pero yo no estaba ya haciendo, no estaba en ese ministerio, no estaba bajo ese pacto. Porque Hebreos habla de ese pacto. Entonces, yo cómo voy yo no estaba en la cuestión de los sacrificios. O sea, para mí el sacrificio que me limpia obviamente es el Señor. Ni tengo las costumbres de los israelíes, ni puedo acostumbrarme a la forma en que se alimentaban, se vestían, se comportaban, o como guardaban el periodo después de parir, y todas esas cosas que se habla ahí, porque ahí es muy claro. Si uno lee Levítico, lee Números incluso, lee Deuteronomio, lee una parte de Éxodo, pues uno va entendiendo mucho más toda esa situación de aquellos padres, de aquellos tiempos. Entonces, por eso, por todo eso que he leído, pastor, yo sinceramente como que no me ha logrado entender qué tiene que ver el pacto con ellos, con el pacto que establece el Señor con su muerte. Entonces, digo, entonces voy a dejar de comer camarones. Bueno, sí, muy fácil. ¿Y ahora qué sigue? ¿Sí? Entonces yo, sinceramente, pastor, porque de pronto, no sé si Victoria les habrá comunicado esto, y no quiero ser parte de esto, pero yo le dije a ella, en lo personal, es una cuestión muy mía, muy personal, no logro entender, y orar para que el Señor me muestre, y porque siento que es algo que de pronto no logro entender. No lo hago entender. Eso es todo, pastor, y disculpe la intervención y que haya sido larga. Tranquila, mi hermana, tranquila, no se preocupe. A ver, mi hermana, mire, hay que ir por partes. Bueno, mi hermana citaba varias cosas, ¿no? Citó bastantes cosas allí que habría que analizarlas cada una en particular. Por ejemplo, de lo de tomar justicia por la mano, pues no, la Biblia no habla de tomar justicia por la mano. Ay, Señor, se me va a apagar esto. Bueno, espero que no se me apague. No, la palabra de Dios no habla de tomar justicia cada uno por su mano. Eso es una errada interpretación, ¿no? La palabra de Dios habla y dice, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, dice, jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que el Señor tu Dios te da. Ahora, hay jueces que dictan y juicio, en este caso, sobre la vida de una persona. Jueces, que a nuestro tiempo todavía hay jueces. Algunos imparten la ley bien, correctamente, y otros la violan. El hecho de apedrear a alguien ni era en aquella época tomar justicia por la mano, a título personal, sino que era una cuestión, era un juicio que se establecía para X persona a través de unos jueces. Así que por ahí para empezar a aclarar ciertas cosas. Bueno, en la palabra de Dios, mi hermana también toca el tema de los pactos, del pacto. El pacto es un solo pacto. Hay un solo pacto. Y el pacto se renueva, o el pacto se ha renovado con cada uno de nosotros si nosotros entramos en ese pacto. El pacto no es con ningún otro grupo que no sea con el pueblo de Israel. El pacto es con el pueblo de Israel. No hay un pacto con nadie más. Y que si todo aquel, dice la palabra de Dios, que sigue al Señor Jesucristo, dice la Escritura que es simiente de Abraham y heredero según la promesa. Cuando la palabra de Dios dice que es simiente de Abraham, está haciendo referencia a que nosotros somos herederos directos por descendencia de nuestro padre Abraham. Y herederos según las promesas. ¿Cuál promesa? La promesa que el Señor hizo a Abraham, que le hizo a Isaac, que le hizo a Jacob, o sea, a Israel. A ver, la palabra de Dios, las Escrituras, son para nosotros, los hijos de Israel. Por supuesto que hay cosas en la palabra de Dios que no se pueden cumplir y de las cuales el Señor no nos va a pedir cuentas porque no se pueden cumplir.
Él nos va a pedir cuentas por las que sí se pueden cumplir. Las que sí se pueden cumplir. Por ejemplo, el sacrificio de animales pues ya no está dado, porque no hay un sacrificio, porque ya el Señor fue nuestro sacrificio. Así que no hay sacrificio de animales porque esa escritura apuntaba al sacrificio que iba a hacer el Señor Jesucristo para nuestra salvación, para redimirnos de pecados. Lo que se hacía dentro del templo, pues tampoco aplica a nosotros porque pues ya no hay templo. Lo que se aplica al sacerdocio levítico, pues tampoco se aplica porque ya no es sacerdocio levítico. Pero una cosa es el sacerdocio levítico y otra cosa es el libro de Levíticos. De Levítico. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Dentro del libro de Levítico hay leyes, estatutos, decretos para un linaje sacerdotal levítico. Pero también hay leyes para el pueblo de Israel, que a veces eso es lo que nos confunde un poco. Hay leyes para el pueblo de Israel. Una de las leyes que es para el pueblo de Israel y que no tiene nada que ver con santificarse en el sentido de hacer holocaustos o de hacer sacrificios, no fue dada, esta ley no fue dada para hacer sacrificios ni holocaustos. Esa es una ley dada para el pueblo de Dios. No tiene que ver con holocaustos, no tiene que ver con sacrificios, no tiene que ver con sacerdocio levítico. Tiene que ver con un mandamiento hacia el pueblo de Dios. En muchas ocasiones nosotros queremos como que analizar o tratar de entender o de justificar o de llegar al entendimiento pleno de por qué el Señor manda algo o no lo manda, por qué lo establece o por qué no lo establece. En el libro de Génesis, en el capítulo inicial, el Señor estableció una de las leyes y a Eva, que estaba allí presente, pues a ella le pareció bien violar la ley de Dios. A ella le pareció bien escuchar las razones equívocas que vinieron a sus oídos por parte de Satanás. A ella le pareció bien escuchar esas razones y no le pareció escuchar el mandamiento que el Señor había establecido como tal. Un mandamiento que no era difícil de cumplir. Un mandamiento que era, como dice las Escrituras, no era gravoso. Porque de hecho el Señor había establecido que en su mandamiento, en aquel momento, en el principio, que de todas las cosas Él había permitido que pudiera Adán y Eva tomar. Pero de una de ellas el Señor le prohibió. Y una de las cosas que hemos aprendido, que yo he aprendido y que deberíamos, creo que cada uno en particular, empezar a aprender, es a obedecer la palabra de Dios más que a buscar una razón que sea lógica a mi parecer. Especialmente cuando tengo mandamientos, estatutos, decretos que son fáciles, que no están como para buscarlos de aquí a la luna, al cielo, no están por allá, que son mandamientos que son pequeños, como dice la Escritura, que simplemente y mayormente es un mandamiento. Es un mandamiento. Y es un mandamiento que sí puedo cumplir. Entonces, las enseñanzas de la palabra de Dios, o el aprendizaje, o el caminar en la palabra de Dios, me debe llevar a empezar a obedecer lo que yo tengo que obedecer. No a buscar razones. En muchas ocasiones como que buscamos la razón, y especialmente, no sé por qué, es algo muy curioso, en verdad, lo que ocurre con este estatuto.
especialmente con este, y no tanto con la otra parte de los alimentos, porque pues allí habla de otros alimentos que a nosotros pues son inmundos y que pues yo veo que en la mayoría de las personas no tendría ningún inconveniente con ellos, pero hay uno que es bastante interesante, por no decir menos, es algo muy interesante lo que ocurre alrededor del cerdo, es muy interesante, y el camarón pues también no se queda atrás. Muy interesante cómo nosotros nos presentamos rechazo a querer obedecer un mandamiento que es bastante pequeño, bastante, y que lo único que requiere de nosotros es obediencia, no más, solamente obediencia. Y es un mandamiento tan pequeño que lo único que me trae a mí, a mi salud, si lo quiero ver enfocado en la parte de la salud, lo único que me trae son beneficios. Pero vuelvo y les digo, mis hermanos, ocurre algo muy particular con este estatuto, decreto o mandamiento, muy particular que ocurre con esto y cómo las personas presentan rechazo hacia él. Pero es normal. Cuando entendemos la palabra de Dios, entendemos que es normal que a través del engaño que durante muchos años nosotros hemos recibido dentro de nuestras culturas, dentro de la misma religión, vea aquí estoy mostrando un personaje religioso que no tiene ningún reparo en decir que no es pecado, cuando ya nosotros deberíamos de tener claro el concepto de pecado. Es un concepto que deberíamos de tener muy claro. ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? ¿Qué se define como pecado? ¿Qué define la Escritura como pecado? Pues la Escritura define como pecado violar la ley de Dios. Ya. Así que todo aquello que esté dentro de la ley de Dios, que me concierna a mí, y que yo viole, pues es pecado. No importa la cultura en la que yo haya nacido, pecado siempre será pecado, no importa si yo nací en Colombia, pecado siempre será pecado, no importa en qué o de qué nacionalidad seamos. A ver, cuando el Señor nos llame a cuentas, Él no nos va a preguntar de qué nacionalidad somos. No nos va a preguntar eso, para saber si puedo justificarme delante de Él por haber violado sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos. ¿O acaso nosotros pensamos que por causa de haber nacido dentro de una nación X o Y, vamos a tener una justificación para violar la ley de Dios? ¿Acaso por yo haber nacido colombiano, eso me da justificación para que yo viole la ley de Dios? ¿Acaso debí yo haber nacido hace cuántos años? No sé, 2000, 3000 años. ¿Será que entonces solamente los mandamientos de Dios son para hace 3000 años, cuando el Señor llamó a una nación, llamó a un pueblo para santificarlo, y que no tiene nada que ver conmigo porque yo pues soy colombiano, no nací en ningún Israel, así que las Escrituras pues no sé, miraré a ver qué parte de la Escritura me concierne y qué parte no. Es que hay que mirarlo también desde esa óptica, ¿no? Si venimos a las Escrituras y decimos que es palabra de Dios, es palabra de Dios. Y vuelvo y les digo, mis hermanos, nuestra nacionalidad está en los cielos. Nuestra nacionalidad no es aquí en la tierra. Nosotros somos descendientes del pueblo elegido de Dios. Y debemos empezar a caminar, a procurar por guardar los mandamientos del Señor. Por eso el Señor dice, procura por guardar mis mandamientos. Debemos empezar a caminar en ese sentido, sobre ese camino angosto. No sobre el camino de que me gusta o que no me gusta, que creo o que no creo. Porque si cada uno nos guiamos por qué es lo que creo o qué es lo que no creo, pues nos tocaría cerrar la Biblia,
cerrar las escrituras y pues bueno, cada uno defiéndase como pueda, ¿no? Cada uno haga como le parece. Y tenemos la palabra profética más segura, la palabra de Dios. La palabra de Dios es útil para todo, para todo. Es útil para todo, hasta para lo que vamos a alimentarnos, para todo, de lo que tenemos que alimentarnos, para absolutamente todo. Y si el Señor estableció sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos, pues, ¿dónde estaba yo? Como le dice el Señor a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba la tierra? Porque pues podemos nosotros caer en el engaño de pensar de que yo tengo que tener una razón para todas las cosas, que el Señor me tiene que explicar y me tiene que dar sus razones, y para mí tienen que ser válidas o valederas para yo poder entrar a caminar y a obedecer la palabra de Dios. Como que estoy esperando a ver si encuentro una razón valedera, cuando la razón valedera ya existe, cuando el propósito como tal ya existe. En estos días hablábamos con los pastores, creo, hablamos sobre cuál es el propósito de Dios para mi vida. Pues el propósito de Dios para mi vida, algunos como que están por ahí esperando todavía a ver si se les aparece un ángel y les trae un mensaje, pero pues ya no, porque ya la palabra de Dios está escrita, ya no, eso no va a pasar, no va a pasar de que, pues puede pasar algo como que se aparezca un ángel y te diga, no, pues no obedezcas esto. Y si algún ángel te aparece y te dice que no sigas la palabra de Dios, pues el tal es un engaño, es una mentira. Es una mentira. Y yo tengo que empezar a caminar en obediencia a la palabra de Dios, a seguir la palabra de Dios. Ella como tal ya es suficiente para mí, ya debería de ser suficiente para mí. Si la palabra de Dios no es suficiente para mí, pues entonces algo está pasando. Yo tengo que pedirle al Señor que me muestre, que me muestre, no, que me permita, o que me abra el entendimiento para comprender que Él ya habló, que Él ya estableció lo que yo tengo que hacer. Los propósitos para mi vida ya están, aquí están. No hay otros propósitos para mi vida, sino busca la santidad, dice el Señor. Sed santos porque yo soy santo. Obedece, dice la palabra de Dios. Me amas, guarda mis mandamientos. Eso es todo. Para mí eso es suficiente y debería ser para cada uno de nosotros suficiente. Si decimos que amamos al Señor Jesucristo, pues guardo sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué es tan gravoso? ¿Qué es tan gravoso? Pues la desobediencia. La desobediencia que está en el corazón del ser humano me lleva a que un mandamiento sea gravoso. La desobediencia que abundaba en Eva en aquel momento, cuando Satanás le dijo, con que Dios os ha dicho, con que Dios os ha dicho. Y es el mismo argumento que está escrito hasta el día de hoy. Y vea cómo vienen predicadores que distorsionan la palabra de Dios y que la distorsionan al punto de querer mostrar la ley de Dios como un pecado. Ojo a eso. No. El pecado es no obedecer la ley de Dios. Ese es el pecado. El pecado es transgredir la ley de Dios. Y ahí andábamos nosotros transgrediendo todos sus mandamientos, estatutos, decretos, pero aquí estamos aprendiendo, el Señor nos ha puesto aquí para que aprendamos a que día a día vayamos creciendo y edificándonos en el entendimiento de la palabra y en no pecar más, para dejar de pecar, para lo que nosotros, el Señor nos va enseñando, como dice la palabra de Dios, dice, ¿qué fue lo primero que el Señor habló? Vea qué interesante esto. En el libro de Hechos, en el capítulo 15, libro de Hechos, capítulo 15, dice, por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten al Señor, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Aquí había unas cuestiones de lo que las personas consumían. Porque, dice el versículo 21, Moisés, o sea,
la ley de Dios. Desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo enseñe o lo predique. En ese tiempo eran sinagogas, hoy en día es a través de nuestras reuniones, de nuestras congregaciones, del estudio de la palabra de Dios, pero vamos a ir aprendiendo. Dice la palabra de Dios, desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. A ver, la enseñanza de la ley de Dios no es propia, vuelvo y les digo, mis hermanos, de un pueblo de hace 2000 o 3000 años que existió. No, la ley de Dios es para el pueblo de Dios, para el pueblo de Dios. Y nosotros somos el pueblo de Dios. Y si decimos que somos el pueblo de Dios, pues debemos empezar a procurar por obedecer lo que el Señor nos vaya enseñando que debemos obedecer. Porque si no lo hacemos, pues entramos en desobediencia. Y nos va a pasar lo de Eva, que pues allá el Señor le había dicho, de esto no lo vas a tocar, no lo vas a consumir. Y a ella le pareció poco la palabra de Dios, la palabra que Dios había dicho, a ella le pareció poco, porque vino la culebra y le trajo una explicación o le trajo una tergiversación de la palabra de lo que Dios había dicho. Una tergiversación. Para ella no fue suficiente obedecer el mandato de Dios. Por eso ella siguió lo que dijo la serpiente, ¿no? Entonces, esas cosas también pasan en nuestros tiempos. Así que tenemos la palabra de Dios, que es esta. ¿Para quién es la palabra de Dios? Para nosotros, para su pueblo. ¿Qué debemos hacer nosotros con la palabra de Dios? Empezar a procurar por guardarla, por obedecerla. Habrán cosas que no me parecen. Como seres humanos somos muy dados a la desobediencia. Eso es propio de la naturaleza caída del ser humano. La desobediencia. La desobediencia es lo que Dios manda. Y nosotros seguimos también caminando en ese sentido, el sentido de desobedecer lo que el Señor mandó. Pero si el Señor ya lo ordenó, eso debe ser suficiente para cada uno de nosotros. Eso es suficiente. Ya. Y eso lo he dicho en más de una ocasión. Ya eso debería ser suficiente para mí. Que si el Señor me dice a mí, Luis, no coma vianda inmunda, porque el Señor estableció que eso no es alimento. Pues, ¿qué tengo que hacer yo? Ir a buscar a algún religioso de turno que me justifique mi deseo de seguirlo haciendo, de seguir desobedeciendo, o ir a buscar a un doctor o médico o alguien en medicina que me diga que sí lo puedo hacer, o ir a buscar alguna, no sé, alguna página de consejería, no sé, que me diga que sí lo puedo seguir haciendo, cuando el Señor me dijo, no lo hagas, Luis, no lo hagas. Las razones que pueda tener el Señor, pues Él las tiene. Y yo no voy a juzgar las razones que el Señor haya tenido para establecer sus estatutos, mandamientos, decretos. O sea, son sus razones. Él es sabio, Él es infinitamente sabio. Su sabiduría es insondable, dice la palabra de Dios. Así que yo mal haría, como dice el libro de Job. ¿Quién es el que entorpece el mandamiento de Dios? Simplemente porque a mí me parece, porque yo creo que o pienso que. No hay sabiduría en eso. No hay sabiduría en eso. Mi hermana Victoria. Pastor, qué pena, discúlpeme, de verdad que me interrumpa un momentico. Bueno, Pastor, primero que todo, yo creo que estamos ante Dios, el Espíritu del Señor está con nosotros. Amén. Y yo nunca he hablado de este tema ni con usted, ni con el Pastor Mauricio, ni con el Pastor Germán. Y que yo oro al Señor porque, pues, o sea, es Él el que da el entendimiento. Y yo veo la misericordia del Señor en todo. Y creo que aquí se está manifestando la misericordia del Señor, no solo para con ella, sino para cada uno de nosotros. Amén. Para todos, ¿no? Entonces, para que eso. El Señor dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. O sea, si el Señor desde el principio dijo, no es alimento, y Él es Dios, o sea, no hemos visto en la palabra que el Señor no se arrepintió. Así y es. después dijo, no, es que no era, pero ahora sí yo ya lo limpié. Correcto. En los alimentos, ¿no? Si me da permiso, Pastor, para leer. Por favor, hermano. Por favor.
dio un mandato a su pueblo, a sus hijos. Y en el tiempo que el Señor haya predestinado, van a escuchar, cada persona va a escuchar conforme a Él, porque el Señor es misericordioso. Amén. Pero el Señor dice en Levítico 11, dice el Señor, habló el Señor a Moisés y a Aarón, diciéndoles, habla a los hijos de Israel. Diles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Así es. Sobre la tierra. O sea, Así el es. Señor dice que esto, o sea, es lo que es como, sí, o sea, si yo voy a un lado y anteriormente nosotros no entendíamos y hacíamos cosas y cada uno el Señor en su inmensa misericordia nos va a ir sacando de esas cosas porque Él es fiel, Él es bueno. Entonces dice él, estos son los animales que hay sobre, o sea, que van a comer los que hay sobre la tierra, sobre la tierra. Y bueno, estoy leyendo el 2, dice, de entre los animales todo el que tiene pezuña, herida y que rumia, comeréis. Pero de los que rumian o que tienen pezuñas, no comeréis. Esto es el camello, porque rumia, pero no tiene pezuña. Tendida, lo tendréis por inmundo. Mire el Señor tan misericordioso, pastor. Así es. A pesar de que yo estoy en Colombia y yo no sé qué es un camello, ni sé cómo es un camello, o sea, no lo sé, pero mire que el Señor en su infinita misericordia nos dice, porque Él hizo todo, Él conoce todo, absolutamente todo, entonces nos dice con nombres, o sea, con nombres. Amén. Y en el 7 dice también el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. Inmundo, ya, o sea, el Señor ya estableció algo, dice inmundo, o sea. Amén. Y cuando leemos Génesis 7, mire lo que, pues yo ahorita leyendo, dice Génesis 7:1, dice, dijo luego el Señor a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto delante de mí o sea, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Mire la promesa también del Señor acá. Dice, de todo animal limpio tomaréis 7 parejas, macho y su hembra. Mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. O sea, todos, el Señor nos ha enseñado que todo lleva una sola, es como una carta. Así es. ¿Sí, pastor? ¿Se acuerdan que el Señor nos enseña que todo es como una carta, ¿no? Así una carta que el Señor hizo. Que no como que dividamos cosas porque todo es como una carta. Y obviamente el sacrificio de los animales, o sea, lo que se hacía, solamente, por eso el Señor dice que Él vino una sola vez y para siempre, para perdonar todo lo que hacíamos. Unas personas comíamos cosas que no eran, cosas que sí, pero mire que cuando hablábamos con Gracia decía, yo no sé, pero yo ahora último, ella decía que ella sentía como algo que uno ya como que cuando usted está en un lado o usted se va a poner algo, usted siente que ya no, como que no cabe ahí, como que no, esa es la misericordia del Señor Jesús. Amén, así es. Entonces, nosotros debemos de aprender, de pedirle al Señor Jesús que nos permita entender esos mandamientos que Él envió, porque para mí hay cosas que uno en la carne, de pronto uno como que siente como tristeza, pero al final a uno eso sí lo llena de gozo, hacer la voluntad de Dios. O sea, hacer la voluntad de Dios es la que me tiene que llenar de gozo. Hay gozo. Tengo esperanza. Hay gozo en hacer la voluntad de Dios. En hacer la voluntad de Dios. Ese es el gozo. Porque hay esperanza. O sea, hay esperanza en los que Él ha puesto que creamos en Él. ¿Sí? O sea, creemos en Él y tenemos gozo. O sea, sabemos que para muchas personas puede ser porque es que uno se pone a mirar, incluso, pastor, discúlpeme, pero incluso el olor, usted, o sea, uno va y mira un olor de una esa de cerdos
y es feo, es inmunda, o sea, huele horrible, o sea, es un olor feo, o sea, un olor que por más que digan que no, que ahora los alimentan con lo que sea, es un olor feo. Pero cuando usted va a donde están las vaquitas y ellas están, el olor es diferente, es un olor que no, o sea, es diferente. Yo lo digo porque uno ha pasado, y más aquí en Colombia, se pasan por muchas partes donde crían cerdos y el olor es tan feo que uno le da como ganas de, como de que sí, como hijo, o sea, a usted se le rebota todo. Pero usted pasa por un lado donde hay vacas, que el Señor dice que son alimento, es diferente, o sea, es un olor agradable, o sea, un olor que no, sí, que usted no le hace como repugnancia. Así es. Entonces era eso, pastor, o sea, era eso, y yo veo la misericordia del Señor Jesús en todo lo que ha hecho por cada uno de nosotros. Amén, amén. Y el Señor sabe que yo, o sea, Él sabe, y los pastores saben que nunca he hablado de este tema ni con usted, ni con ninguno de otros de mis hermanos. Así es, mi hermano. Nunca he hablado de esto, no lo he hablado. Así Pero es. doy gracias al Señor por ese momento maravilloso, porque miren, Él trae a todo esto y la gloria es solo para Él. Amén, amén, mi hermana. La gloria siempre es para el Señor Jesucristo. Por eso he titulado creo que es el buen título, ¿no? El gozo de pecar. ¿Hay gozo en pecar o hay gozo en obedecer la palabra de Dios? ¿Qué trae gozo a mi vida? Si para una persona el pecar está trayendo gozo, pues, bueno, por Dios, ¿en qué caminos están dando ese tipo de personas? Que su gozo es violar la palabra de Dios. Pero si para mí seguir los estatutos de Dios, procurar por guardar sus mandamientos, siempre pedirle al Señor que me dé la capacidad, poder, amor, dominio propio para caminar conforme a su palabra, eso es lo que me tiene que traer gozo. Eso me tiene que dar gozo. Ese es el gozo de obedecer la palabra de Dios. Ahora, entristecer a una persona porque quiere violar el mandamiento de Dios, y entonces yo no debería, entre comillas, entristecer a esa persona, pues, porque primero está que esa persona esté muy feliz antes, por encima de obedecer la palabra de Dios. Por Dios. Hay que tener mucho cuidado, mis hermanos, vuelvo y les digo, por eso yo les invito mucho a ustedes, a los hermanos, a que presten mucha atención a lo que se predica en los púlpitos, bueno, en cualquier lado, a lo que se predica, a lo que cualquier predicador, cualquier persona que se para por ahí y trae una supuesta enseñanza de la palabra de Dios, hay que tener mucho cuidado, hay que escuchar muy bien, porque de ahí vienen las herejías, de ahí está el mismo diablo diciéndote, no obedezcas eso, es más gozoso violar la ley de Dios, allí está tu gozo, gózate en eso, yo no te voy a quitar tu gozo. Mi hermano Wellington. Muchas gracias en todo caso, y a mí me gustaría mucho, pastor, Sí, señora. que se hiciera entonces como un estudio sobre Sí, señora. qué mandamientos, qué Vale. ordenanzas, Vale, que todo esto para uno entender Claro. bien claro. Claro que sí. Pues como la verdad de lo leído, pues no he encontrado Claro. ningún versículo que diga estos mandamientos hará, esto no, esto sí, porque Vale. sí, como dice aquí tanto en Números como en Deuteronomio, dice que estos son los mandamientos que el Señor le da a Moisés para los Vale. hijos de Israel en ese lugar, Ok. ¿no? Porque describe el lugar y todo. Tanto Sí, señora. en ambos libros dice al final eso. Ok. Entonces, yo puedo encerrar que todo lo escrito, tanto en Levíticos como en Deuteronomio, todos estos mandamientos, estatutos, todo. Es algo para que se cumpla, también dice ahí Claro. en Levítico 26, como lo puse, de todos. Correcto. Entonces, el pastor nos dice, pues hay algunos que sí, algunos que no. Entonces, me gusta mucho un estudio, si se puede, que nos porque decir, hay unos que sí, unos que Sí. no, uno queda como en el aire. Totalmente de acuerdo con No. usted, Merced. Estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo, mi hermana. Gracias por la... Como más instructivo. Sí, totalmente de acuerdo. Los mandamientos definitivamente no los podemos cumplir, y este versículo es quien nos dice que esto no lo podemos cumplir, no es necesario. Correcto. Estamos totalmente de acuerdo. La verdad es la confusión mía, y Vale. como Victoria quería
sí es como algo contradictorio en mi caso personal, que yo agradezco al Señor por me ha encontrado mi esposo que trabaja con este tipo de alimentos y yo no los consumo. La verdad, a mí jamás en la vida, jamás. Jamás me dieron crustáceos ni esas cositas, animalitos. Nunca comí en mi casa eso. Cerdo mi papá tampoco compraba, entonces para mí no fue una costumbre comer cerdo. Entonces lo mío es saber por qué solamente los alimentos y el resto de las leyes no. Esa es mi confusión. Incluso aquí ni siquiera se puede comprar cerdo ni nada, si fuera por el caso de mi esposo le gusta, ¿no? Claro. Pero en mi caso, eso es todo, pastor. Muchas gracias. Gracias, mi hermana. Sí, tiene toda la razón. Vamos a procurar por traer unas enseñanzas acerca de la ley de Dios. Claro que sí, mi hermana. Claro que sí. Me parece muy bien su aporte. Excelente. Me parece muy bien y es para cada uno de nosotros, ¿no? Los maestros de la palabra de Dios que el Señor ha levantado para que traigamos esas enseñanzas. Estoy totalmente de acuerdo, mi hermana. Muchísimas gracias. Sí, señora. Permítame que quiero... A ver, ¿quién más tenía por aquí algo que quiere aportar? No sé, mi hermano Willington también lo vi ahorita con la mano levantada y mi hermano Álvaro también que lo vi con la mano levantada. No sé si quieren aportar algo. Bueno, sí. Pastor, yo miraba en la palabra, habla el Señor a Elí, pues esto no se refiere directamente leyendo a lo que ellos comían, pero él le dice, por cuanto no le estorbaste el pecado a tus hijos. Así es. Entonces lo llamó a cuentas. Así es. ¿Sí? Ahí no especifica si era que comían, pero dice que eran impíos. Correcto. Y eso directamente nos dice el Señor cuando nos dice que estos alimentos son inmundos. ¿Sí? Así es. Y a mi parecer, yo me gustaba mucho el cerdo y toda esta vaina, pero yo no le he dado trascendencia a eso ya. Los omití y listo. No veo que sean para mí una lucha. ¿Sí? Correcto. Hay otras luchas que sí son duras. Correcto. Y de lograr, correcto. Anticiparse a ellas. ¿Sí? Pero yo a esto no le doy trascendencia y veo que estamos como controvertiendo con este tema, que para los que somos del Señor, que nos consideramos porque Él ha dicho, o sea, entre nosotros yo veo que no deberíamos estar en estas discusiones, no porque lo sepamos todo, ¿no? Correcto. Pero está claro, literalmente ahí lo dice. No más será gracias. Gracias, mi hermano Álvaro. Muchísimas gracias por su aporte. Mi hermana Johanna, mi hermano Willington. Pastor, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hermano. Y a todos mis hermanos. Sí, a ver, nosotros muchas veces como seres humanos, nosotros somos soberbios. Porque sí, eso es ser soberbios, nosotros somos necios. Sí es. Porque también somos necios. En ocasiones, yo he aprendido algo con el tiempo, y ha sido obviamente por la misericordia del Señor. Y alguien me lo repite mucho, hay tiempos en el cual uno llora, en el tiempo en el cual uno se alegra, en el tiempo el Señor, literalmente es en el tiempo del Señor, el tiempo del Señor, por misericordia del Señor, le va a dar entendimiento a unos a la medida pues que el Señor tenga, ¿no es cierto? Así es. Pero pues en términos de los mandamientos, vuelvo y digo, muchas veces somos soberbios, muchas veces nos gusta la necedad. Así es. Y es que los mandamientos del Señor es incuestionable. Yo puedo tener, o de mi niñez, voy a ponerlo así, en mi niñez me dijeron, digamos, es un ejemplo, para su hipotético, la Tierra es redonda. Llega y en el bachillerato lo mismo. Se crean teorías, Big Bang, etcétera, etcétera, son muchas teorías. Si a mí el Señor, yo doy toda mi vida aprendiendo esto, si a mí el Señor me dice, y lo veo en su palabra, hombre, la tierra es cuadrada, yo cómo voy a contrariar lo que el Señor me dice. Así es. Yo puedo pretender y creer que soy sabio en mi entendimiento,
Pero si el Creador mismo me lo dice así, Así yo no es. cuestiono. Correcto. Listo. Hay algo que nosotros, y justamente va conexo con la predicación que se está llevando a cabo, y en Gálatas mismo nos dice, mas si alguno de nosotros, y aún un ángel del cielo, dice así, inclusive lo denota, pues anunciar otro evangelio diferente del que hemos enunciado, sea anatema, sea maldito. Ahora, Así es. si nos vamos al mismo libro, a la misma palabra, el Señor cuando habla de sus mandamientos, habla con el amor. ¿Y qué es ese amor? En 1 Juan 5:3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. El amor del Señor que nos las da por medio de su palabra, por medio de sus mandamientos, porque somos sus escogidos, somos su pueblo de Israel. Amén. Ahora, quien lo ama a Él, o sea, aquellos hijos que aman a su Padre, todos los hemos leído. ¿Quién es el que ama? Quien guarda los mandamientos, que nos cumple. Demostrémosles con amor eso. Ahora, hay muchas cosas, hay muchas vertientes. No busquemos el por qué. No entendamos que a veces es el ser humano, literalmente nosotros somos malos de por sí. Este corazón es engañoso. Tanto así que nosotros tenemos cosas muy adentro. Creo que está en Salmo 51. David lo pronuncia mejor de esta manera. Y que nosotros en algún momento de nuestra vida mostramos eso de lo malo. Porque el Señor en su misericordia nos muestra es que usted tiene esto. Y lo muestra, lo pasó con Job. Entonces nosotros debemos entender que aunque nosotros tenemos dificultad, que nuestra pelea es entre carne y espíritu, no podemos cuestionar las leyes, no podemos cuestionar los estatutos. Muchas veces no va a estar implícitamente, vea, uy, es que usted no puede hacer esto y esto. Pero si leemos el contexto nos da a entender de que eso no lo debemos hacer. Nosotros, de por sí, creo que el pastor Mauricio, en algún momento de la palabra, si vemos los éxodos, están que también los mandamientos están en éxodo, y encontramos que sí, habla de no matarás, pero vamos allá y decimos, venga, y Caín y Abel, el primer asesinato, y ya entendemos cómo obró el Señor. En su mandamiento, sí, ya estaba. Así es. Hay muchos mandamientos en la palabra. Lo único es que nosotros tenemos que obedecerlo, no cuestionar al Señor, porque inclusive crea una parte de nosotros como iglesia orgullo. Bueno, ese es mi aporte. Muchas gracias, mi hermano. Muchísimas gracias. Qué aporte tan excelente también. Muchísimas gracias. Por aquí creo que mi hermana Joana también quería aportarnos algo, mi hermano. Sí, pastor. Pues mucho de lo que dijo Willington lo iba a hablar yo, pero algo que me parece que sería bueno recalcar es que el temor al Señor, muchos de nosotros crecimos con la convicción de que el Señor es bueno, que el Señor no castiga, el Señor perdona todo lo que hagamos, Él nos va a perdonar y Él nos va a salvar, independientemente de lo que hagamos, porque Él es incondicional. Eso fue lo que nos enseñaron a nosotros y crecimos con esa enseñanza, falsa enseñanza. Así es. Pero las cosas no son así. El Señor es perfecto, Él es un Dios justo, Amén. Él es recto, Él no es como nosotros. Él da a cada uno como debe dar. Si usted hizo lo malo, usted va a recibir condenación. El Señor es fuego consumidor. Así es. Y nosotros debemos tener ese temor, lo que ahorita el pastor nos estaba mostrando, de que esa predicación, esta persona estaba diciendo de que por qué le tienen que meter miedo a la gente, pero es que no, el que verdaderamente conoce al Señor
Jesús, teme. Amén. Teme porque sabe Amén. y entiende que si no se están cumpliendo los mandamientos, viene condenación, Amén. viene maldición. Así es. Y necesitamos estar aterrorizados Así es. de qué es lo que está saliendo de nuestra boca Así a es. la hora de predicar. Amén. Porque viene condenación. El Señor es misericordioso, el Señor es bueno, el Señor es perfecto y el Señor es fuego consumidor. El Señor Así es. va a hacer cumplir su ley. Amén. Y si el Señor dijo que si no andamos en sus mandamientos, seremos echados al lago de fuego. Así es. Así es, mi hermana. Así es, mi hermana. Así es, gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Amén. Mi hermana Victoria, cuéntenos. Pastor, yo pensaba, qué días pensaba en mi ignorancia, porque uno es un ignorante, que una persona me decía, somos siervos inútiles, dice el Señor, hay que creer. ¿Qué será? Como que el hombre quiere, como se dice, como saberse todo, ¿no? Entonces yo le decía a una persona, bueno, el Señor dice, esto no es un alimento, pero resulta que el hombre, el cerdo y el hombre es creación de ¿quién? De Dios, ¿no? Porque Dios creó todo, el Señor Jesús creó todo. Pero el hombre, por codiciar dinero, ya sale una propaganda que le dice, no coma carne, no, la carne de cerdo es buena, no, la carne de cerdo. Y yo decía, ¿a quién le creo? ¿A un hombre que fue creado de Dios igual que un cerdo? ¿O le creo a Dios? Así le es. creo al hombre y al cerdo. Así es. ¿Sí? O sea, yo le decía, es que es algo como que es algo tan grande, pastor. Permiso, pastor. Siga. Vamos a 1 Timoteo 6. Siga, mi hermana. Por favor, pastor. Mire esto tan grande y maravilloso que el Señor nos dice a nosotros. Incluso va en todo y para todo. Todo lo que el hombre ha creído, se cree que es más como que el hombre piensa, no, saquemos esto porque no, esto se puede hacer y engañemos como Satanás a Eva, que le dijo, o sea, que te dijo, o sea, te ha dicho que no. Sí, es que nos dice sí es. Entonces dice, permiso, pastor, dice, 1 Timoteo 6, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la Amén. piedad, Amén. la fe, Amén. el amor, la paciencia, la Mansedumbre. Amén. dice el Señor, pastor. Amén. Entonces, vemos que la creación de Dios, entonces ahora dice, no, es que fueron y sacaron cosas que no se pueden del mar, pero ¿qué está buscando esa gente realmente? ¿Alimentarnos a nosotros? No, ellos están buscando lucrarse, Así porque es. con eso están haciendo dinero. Así es. Sí, incluso una persona que si yo voy a una congregación, una mal llamada congregación, donde yo quiero comer cosas que no, y entonces no coma, o sea, coma, que eso no importa, pero o sea, es como es que el Espíritu del Señor está en nosotros y Él lo saca, ¿no? Así es. Entonces mire que el Señor acá dice eso, y si vemos, la gente más, una de las personas, ¿no?, que tienen mucho, que es restaurantes donde ahora se maneja lo que es todo lo que es sacado del mar, que el Señor dice que no se come y es costosísimo, porque un plato de esas cosas es muy costosa, y ahí vemos que es el amor a qué, Al dinero. Extravían a la gente, o sea, los hacen salir, y pasan muchas cosas en la vida de muchas personas, donde la gente dice, no, pero es que esa persona se alimenta muy bien, yo como solo mariscos, yo como solo eso, pero el Señor dice que eso no es un alimento. Entonces vemos que tenemos que pedirle al Señor que nos deje ver, porque mire que Él sí le permite ver a uno, o sea, Él le destapa los ojos, o sea, Él abre los ojos
a las personas para que uno vea conforme a lo que el Señor, o sea, lo que el Señor ha dispuesto, o sea, sí, lo que el Señor ya Él ha dispuesto, pastor, porque es algo que está ahí. Y si el pastor me da permiso, mire, en Jeremías 6:10, pastor, Así es. dice el Señor: ¿a quiénes hablaré y advertiré para que oigan? He aquí sus oídos están cerrados y no pueden escuchar. He aquí la palabra del Señor les es prohibido. No se deleitan en ella. Así es, mi hermano. Amén. Amén, mi hermano. Así es, así es. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Hay un pasaje que está en Ezequiel capítulo 44, versículo 23. Dice así: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Enseñarán a mi pueblo, en todo sentido, mis hermanos. Dice, a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Y eso tiene que ver con todo, mis hermanos. Tiene que ver con absolutamente todo. Esa es la razón de ser de los predicadores, de los hermanos que enseñan la palabra de Dios, de todo aquel que el Señor ha puesto en el ministerio para enseñar las Escrituras. Es para que nosotros aprendamos todos juntos a discernir entre lo que es santo y lo que es profano, entre lo que es limpio y lo que no es limpio, en todo sentido, mi hermano, en todo sentido. Así que, bueno, el Señor Jesucristo, el Todopoderoso, nos bendiga, nos guarde, haga resplandecer su rostro maravilloso sobre cada uno de nosotros, siga teniendo mucha misericordia de nosotros, que el Señor ponga en cada uno de nosotros temor hacia Él, que el Señor ponga en cada uno de nosotros temor hacia su palabra, que el Señor ponga en cada uno de nosotros temor hacia sus mandamientos, que sus mandamientos no son gravosos, que ponga ese temor en cada uno de nosotros, temor de Dios, que tanto hace falta en este mundo, temor de Dios. Cuando tenemos temor de Dios, nosotros procuramos por guardar su palabra, sus mandamientos, siempre procuramos por agradar a Dios en todo lo que el Señor ha mandado. Así que sea el Señor teniendo misericordia de cada uno de nosotros, ponga en cada uno de nosotros mucha paz y que, bueno, el Señor Jesucristo nos continúe bendiciendo, mis hermanos.